En el capítulo pasado, Japón se jugó un triangular contra el Werder Bremen y la selección de Italia. Contra el Werder Bremen perdieron 3-2 sin Oliver y con un Hyuga cansado por estar entrenando su nuevo tiro del tigre. Italia no quiso jugar porque Japón era muy malo, Oliver se emputó, se los sacó a todos, hizo gol y ahora ¿quién es el idiota? Bueno gente, hoy en otro resumen anime Supercampeones capítulo 5. Es mi favorito. En París está Misaki con sus amigos franceses que dominan el japonés a la perfección. Misaki se mete sin permiso al estadio del PSG, donde la selección juvenil de Francia tiene un partido de entrenamiento contra un equipo profesional. O sea, niños de 15 años jugando contra viejos de 30. Y supuestamente el partido es muy reñido. En fin, difícil de creer. ¿Alguna pregunta? Sí, algunas. Primero, el mejor jugador de Francia es Pierre, con acento, el rubio. La primera vez que Misaki vio a Pierre fue caminando por las calles de Francia con su balón, más exactamente en las escaleras estas infinitas de John Wick 4. Estas. Sí, un dato que nadie preguntó y que a nadie le interesa, pero ¿qué hago? Si es el mismo lugar y es un dato curioso. ¿A quién le importa? Como sea, los dos se miraron fijamente, Misaki perdió el equilibrio y Pierre ganó el duelo. El rubio es jugador del Bordeaux de Francia, obvio, y se dice que tiene un lugar reservado en la selección de mayores. Bien ahí. Su mejor atributo es su técnica con la que controla la pelota. Mira qué casualidad, el mismo atributo de Tom. Y para demostrar quién es mejor en técnica tienen otro enfrentamiento. Chocan allí, chocan allá y es un empate. El mejor jugador francés no puede contra el segundo o tercer mejor jugador japonés en técnica, diría yo. Hablando de eso, ¿en qué puesto ponen a Misaki entre los jugadores japoneses? Para mí está de cuarto sin pensármelo mucho. Bien, dejen en los comentarios su top 5 de mejores jugadores japoneses. Ok. Escríbelo en el pizarrón. Sigamos. El choque de jugadores queda inconcluso porque Katakiri los interrumpe para pedirle a Tom que se una a la selección. Pierre prefiere dejarlo ahí y definir quién tiene más técnica en un 11 contra 11, cuando Japón y Francia se vean las caras en un torneo juvenil. O sea, se van a enfrentar en el torneo. ¡Oh, qué emocionante! Volviendo al presente, Tom tiene sus dudas de ser digno para jugar con sus compañeros otra vez. O sea, jugó 1-1 contra el mejor jugador francés, pero tiene dudas de su nivel. Muy lógica su forma de pensar. Pero gracias a eso, Misaki se pone como prueba a enfrentar a toda la selección francesa en un 1 contra 11. Eso ya se ha visto. Sí, ya Oliver lo hizo, pero veamos cómo le va a Tom, que se pone su camisa de la selección, su banda japonesa y listo. Para empezar, es mejor que los jugadores NPC, aunque cuando llega donde el jefe final la cosa se pone complicada. Igual que la primera vez, el duelo es muy parejo y Tom no es capaz de pasar a Pierre. Pero de la nada, y sin ser invitado, un jugador misterioso aparece pidiéndole un pase. Misaki no duda en darle el balón. ¿Eres gay? Sí. Sí, un poco, pero bueno. Y haciendo una combinación que le recuerda a la suya con Oliver, logran hacer el gol y ganan. Fin. O sea, necesitas a Oliver para ganar. Lo curioso del caso es que el nuevo personaje no es ni amigo de Misaki ni de los franceses, y que tiene un tiro especial que parece un rayo. No lo dirán todavía, pero es un nuevo jugador francés que más tarde saldrá. Y ya es hora de volver con el equipo japonés. Mientras tanto, todos los seleccionados siguen su entrenamiento riguroso para alcanzar el nivel europeo antes de que empiece el torneo. Obvio, tanto los buenos como los normalitos se están partiendo el lomo para mejorar. Al otro día tienen otro partido preparatorio, esta vez contra el equipo juvenil del Bayern Múnich. Sí, el nuevo equipo de Snyder. Pero tranquilos que no va a jugar el Kaiser. ¡Sustos que dan gusto! Los alemanes reciben a Snyder y se ven confiados por los antecedentes de Japón. Con lo que no contaban es que en los titulares están los mismos de siempre, pero con Oliver y Richard, que regresa después de su lesión. Por fin Oliver regresa a ser titular y por el lado del Bayern Múnich pues está lleno de jugadores comunes y corrientes, por no decir malos. El partido empieza con Oliver dándolo todo. De un salto sale de la marca de 3 alemanes y con ese movimiento comprueba que tanto su hombro como su pierna están bien. Excelente. Entonces se dispone a hacer su presentación oficial con la selección japonesa. Oliver recorre la cancha a toda velocidad, aprovechando que esta vez no es tan larga como en otros partidos, y abre el marcador con su tiro con chanfle.
1-0 Japón. Snyder, que está viendo el partido con Benji, queda sorprendido con lo que está viendo. ¿Qué ven mis ojos?, dice el Kaiser. Ver el talento de Oliver es muy diferente a lo que se imaginaba cuando Benji le hablaba de él. Además, Benji lo tenía cansado de Oliver esto y Oliver aquello. Ahora por fin confirma que el arquero no exageraba. Bien. La felicidad se apodera del equipo japonés. Por primera vez empiezan ganando un partido y Hyuga le pide algunos pases a Oliver para que no se quede con todos los goles. Si bien aún no ha perfeccionado su nuevo tiro del tigre, ya se puede mover mejor después de su entrenamiento. El partido se reanuda y el Bayern responde con un ataque rápido, pero con Matsuyama como pilar defensivo, la selección logra alcanzar la solidez que querían, en defensa, en medio campo y en la delantera. Bien, entonces Oliver inicia el contragolpe sacándose hasta el árbitro, dejando a sus marcas regadas y dejando boquiabierto al Kaiser. Y también a nosotros, porque ahí se acaba el capítulo. Y ya tenemos que esperar una semana más para el encuentro de Misaki y el equipo. Y también a ver si ya por lo menos presentan los grupos del torneo y a los otros equipos. Y bueno, gente, este fue otro resumen de Supercampeones capítulo 5. Ya saben qué hacer, suscríbanse si son nuevos en el canal, que me ayudaría un montón. Denle un like bien brutal, comenten, campana, toda la cosa. Muchas gracias por ver el video y hasta el próximo resumen.